El día que me divorcié de Calvino, emprendí el viaje de regreso a mi ciudad natal. En la maleta llevaba un vestido blanco de lino y algodón, una cinta sencilla para el cabello y, al pasar por el jardín, arranqué una rosa en plena flor. Eso era todo lo que había traído conmigo cuando llegué a la ciudad S. El viejo mayordomo de la familia me observaba con atención, temeroso de que me llevara algo de la mansión. El joven amo fue hoy a la escuela de negocios, y la señorita a la escuela internacional. Si desea verlos una vez más, me dijo. No hace falta, respondí por última vez, con voz serena. No retrase sus estudios por cosas sin importancia. Tomé mi maleta y pasé una puerta tras otra hasta llegar al exterior. El cielo estaba cubierto de nubes y soplaba un fuerte viento. Con cada puerta que atravesaba, los rayos del sol se filtraban un poco más entre las nubes, y sin darme cuenta comencé a seguir la luz, con pasos cada vez más ligeros, hasta que mi pie cruzó el umbral de la mansión. Me giré hacia el mayordomo. Capítulo 1. Una sonrisa leve, que hacía mucho no mostraba, volvió a florecer en mis labios y mis ojos. Por favor, dígale a Calvino que, a partir de hoy, Julia y él jamás volverán a encontrarse, ni en vida ni en muerte. Al salir de la villa de Lausanne y ponerme en la calle, me quedé un momento sin saber qué hacer. Desde que me casé con esa familia adinerada hace 5 años, no había dado un solo paso fuera sola. La vida de una esposa rica y encerrada me había aislado casi por completo del bullicioso mundo exterior. Por suerte, fueron solo 5 años, no 10 o 20. Busqué un hotel y me registré. Entregué mi tarjeta de crédito a la recepcionista. Quiero viajar al sur, le dije. ¿Alguna recomendación? La recepcionista tomó la tarjeta y arqueó las cejas. Una señorita sola, no parece imprudente. Al menos, sonreí. Si ese hotel podía mantenerse en el distrito más próspero de la ciudad S, sin duda la recepcionista tenía contactos útiles. Ella me aconsejó, conducir sola sería peligroso. No es adecuado para usted. Si quiere seguridad, lo mejor es tomar el tren rápido o un avión. Hay vuelos directos todos los días. Si tiene presupuesto, no será difícil conseguir un boleto. Aún me quedaba algo de dinero, pero no mucho. Si lo gastaba todo allí, quizás me vería en apuros al llegar a casa. Después de pensarlo un instante, saqué de mi bolso un colgante de jade finamente tallado. Al verlo, los ojos de la recepcionista se abrieron de par en par. Quiero cambiar este colgante por 2 cosas, dije. Primero, un billete de avión al sur, hacia mi ciudad natal. Y segundo, mi seguridad hasta el momento de embarcar. El último vuelo hacia el sur había salido ayer. El siguiente sería al día siguiente. Durante esa jornada, la mañana transcurrió tranquila, pero por la tarde todo se volvió un caos. Abrí un poco la ventana y miré hacia la calle. La policía estaba por todas partes. Desde que Calvino tomó el control del grupo empresarial 3 años atrás, la ciudad S había disfrutado de una paz duradera. Incluso el alcalde lo había elogiado en la gala anual. Más tarde, el servicio de habitaciones trajo la cena y me advirtió con cautela. Parece que ha ocurrido algo grave. La policía realiza redadas por toda la ciudad. El gerente insiste en que no salga de su habitación. Mañana temprano enviará un coche para llevarla al aeropuerto. Esa noche cerré puertas y ventanas, pero las sirenas de los coches patrulla resonaban aún a través del vidrio. Pensé que Calvino debía haberse topado con un caso importante, pero él siempre fue inteligente y sereno. Un estratega nato, con todo bajo control, frío como el hielo en su corazón y su mente. El ejemplo perfecto del hombre de negocios, tal como debía ser. Al amanecer del día siguiente, me senté en el coche que el hotel había preparado para mí. Al salir de la ciudad, el conductor entregó algo de dinero a los agentes de tráfico y el vehículo avanzó lentamente hacia la autopista del aeropuerto. Dentro del coche, me pareció escuchar un claxon insistente detrás. No se asuste, señorita, murmuró el chofer, acercándose a la ventana. La ciudad ha ordenado el cierre, pero ya hemos salido. Llegaremos pronto al aeropuerto. Al bajar del coche, comenzó a llover. Capítulo 2. Tomé el billete de avión y, tras pasar el control de seguridad sin problema, subí al avión. El precio de la suite del presidente me hizo fruncir el ceño, pero igualmente pasé la tarjeta. El asistente me condujo con respeto a la habitación, aunque no podía compararse con la mansión de Lausanne. Era lujosa y cómoda. Afuera, el ruido de los helicópteros y el alboroto de la gente subía hasta la ventana. No pude resistirme a correr las cortinas y mirar hacia el horizonte de la ciudad, envuelto en lluvia y neblina. 5 años atrás, llegué a esta metrópoli llena de sueños y esperanzas. Hoy, solo quedaba la indiferencia. Cuando iba a cerrar la ventana, distinguí una silueta corriendo bajo la lluvia, con semejante aguacero. Esa persona debía estar empapada hasta los huesos. No sabía a quién perseguía, pero, quienquiera que fuese, ya era demasiado tarde. Volví a mi pequeña ciudad natal, con los pocos ahorros que me quedaban.
Compré un pequeño apartamento junto al lago. La decoración era sencilla, el ambiente cálido, y el balcón estaba lleno de plantas verdes. Retomé mi viejo sueño de estudiar medicina. De día trabajaba en una clínica, por la noche, leía artículos médicos. Una tarde, al salir del trabajo, encontré en el jardín del vecindario a un chico cubierto de sangre. Tenía heridas profundas en el brazo, el muslo y el abdomen, tan hondas que se veía el hueso. Estaba al borde de la muerte, pero aún respiraba débilmente. Por suerte llevaba mi botiquín de primeros auxilios. Le hice un vendaje rápido y logré detener la hemorragia antes de llevarlo de urgencia al hospital. Pensé que con heridas tan graves no sobreviviría, pero tras 7 días y 7 noches de lucha, abrió los ojos en la mañana del 8º día. Sus ojos eran oscuros y puros, como un lago otoñal cristalino. ¿Quién eres?, preguntó con voz débil, y luego murmuró, ¿dónde está mi mamá? ¿Y quién soy yo? Desde ese día, en mi apartamento vivía un niño llamado Leandro. Haber luchado por su vida al borde de la muerte le había dado un carácter fuerte como el de un lobo. Éramos 2 seres con pasados difusos, un huérfano sin historia y una madre soltera recién llegada al pueblo. Las habladurías no tardaron en aparecer, comparadas con las intrigas de la familia Ann. Esas chismorrerías no me dolían en absoluto. Leandro, sin embargo, jamás se dejaba intimidar. Una noche, mientras me duchaba, oí ruidos afuera y después un grito ahogado. Salí corriendo y lo encontré sujetando una fregona, dándole una lección a un borracho. Desde entonces, cada vez que me bañaba, arrastraba un taburete y se sentaba frente a la puerta del baño. Mamá no está sola, decía con firmeza. Yo puedo protegerte. Leandro se levantaba antes del amanecer cada día. Me preparaba el desayuno, limpiaba la casa y cuidaba las plantas del balcón. Cuando el sol salía, venía a despertarme para comer. Convertía las sobras en deliciosas comidas para los gatos callejeros. Les construía refugios con cajas viejas y les limpiaba el pelaje con toallas usadas. No tienes que hacer todo esto, le dije una vez. Soy yo la que debería cuidar de ti. Soy la madre. Capítulo 3. Precisamente porque eres mi madre, respondió Leandro, poniendo un huevo pelado en mi cuenco. El hijo debe cuidar de su madre. Es lo justo. Sus palabras me recordaron a los 2 hijos que había dejado en la ciudad S. Desde su nacimiento fueron criados por la abuela. Solo me visitaban una vez al año, el día de mi cumpleaños, con gestos ensayados y modales de alta sociedad, distantes y fríos. Partí el huevo por la mitad y le ofrecí una parte. Y las madres también deben cuidar de sus hijos, le dije sonriendo. Al verme así, Leandro bajó la cabeza y se comió de un bocado su mitad. Poco después lo inscribí en la escuela. Era una escuela pública común, con muchos niños traviesos. Pero Leandro era distinto, siempre se sentaba erguido y estudiaba con atención. La maestra, impresionada por su madurez, solía pedirle que se quedara después de clases para ayudarlo con los deberes. Un día de nevada intensa, temiendo que le fuera difícil volver a casa, conduje hasta la escuela. Al llegar a la entrada, escuché a la maestra preguntar, ¿por qué eres tan aplicado? La voz de Leandro, infantil pero serena, respondió, sé que no soy su hijo biológico, pero mi mamá me cuida sola, con más amor que una madre de sangre. Si no logro tener éxito y darle una buena vida, ¿cómo podría agradecerle todo lo que ha hecho por mí? Levanté la vista hacia el cielo nevado. Aunque el frío calaba los huesos, una cálida ternura me envolvía el corazón. El tiempo pasó volando. Leandro terminó la escuela primaria y fue admitido en una secundaria de élite, con una beca completa gracias a sus excelentes notas. Cada fin de semana regresaba de su internado. Mamá, en el examen mensual volví a ser el primero, me contó. Ya van 7 veces seguidas. El director dijo que pronto vendrá una gran empresa a seleccionar estudiantes destacados para un programa de formación de élite. Estoy en la lista, y quiere que vengas para hablar sobre ello. Era una gran noticia. Después del fin de semana, lo acompañé a la escuela. El director me recibió con mucha cortesía y no cesaba de elogiar el talento y la inteligencia de Leandro. Esta vez vendrá el rector de una institución de prestigio. Lleva 3 años viniendo a seleccionar alumnos, pero aún no ha encontrado a ninguno que le convenza. No solo valoran las notas, también la conducta de los padres. Por el bien del futuro de Leandro, espero que sepa presentarse de la mejor manera. Asentí y seguí al director hasta la puerta de la sala de reuniones. Presidente, la madre de Leandro ha llegado, anunció en voz baja. Las 2 puertas se abrieron. Me arreglé la ropa y entré con paso tranquilo. Mucho gusto, soy Julia, dije, extendiendo la mano. Entonces se escuchó una respiración entrecortada y el sonido de un vaso rompiéndose contra el suelo. Instintivamente levanté la mirada y me encontré con unos ojos conocidos. Sorpresa, desconcierto, y luego, un silencio absoluto. Creí que nunca volveríamos a vernos, pero el destino, caprichoso,
Nos había llevado otra vez al mismo lugar. Él estaba más delgado. Capítulo 4. Sus hombros eran delgados, el rostro más afilado, y en su entrecejo brillaba una frialdad aún más cortante que antes. Se acercó paso a paso. La línea de su mandíbula, tensa y elegante, revelaba el leve resplandor carmesí en sus ojos oscuros. Bajé la mirada, como correspondía hacerlo. Una simple ciudadana frente a un presidente de corporación, así debía ser. Julia. La voz de Calvino sonó entre rabia y dolor, pronunciando mi nombre con furia contenida. Alegría, tristeza, enojo, así que también podía enfadarse. Yo, Julia, era el barro. Él, Calvino Ann, las nubes altas. Años atrás, el grupo Ann estuvo al borde de la quiebra. Mi padre lo salvó, y el viejo señor Ann, agradecido, le dejó acciones de la compañía, prometiendo devolver el favor algún día. Pero mi padre sufrió represalias de sus rivales por esa ayuda y, antes de morir, me pidió que fuera al norte, a la ciudad S, para buscar refugio. Tras 1000 dificultades, llegué finalmente a la sede del grupo Ann. Cuando el anciano supo que mi padre había muerto por su causa, rompió en llanto. Dijo que su deuda era impagable y que, al verme joven, recién graduada y sin familia, lo único que podía hacer era ofrecerme una boda con su nieto, Calvino, asegurándome una vida estable en compensación por la vida de mi padre. Así conocí a Calvino Ann. Era invierno. Yo estaba en el vestíbulo de la empresa cuando lo vi acercarse. Nevaba copiosamente. Vestía un abrigo negro. Su figura era erguida y su porte, severo. Al verlo, tuve la sensación de contemplar un águila solitaria surcando la nieve. Un hombre tan excepcional que me naciera admirarlo era natural, pero sabía que él y yo pertenecíamos a mundos distintos. Rechacé la propuesta del anciano y pedí, en su lugar, una suma para emprender un negocio y una pequeña casa en la ciudad S. Con eso, le dije, me daría por satisfecha. Desde niña había aprendido medicina junto a mi padre y soñaba con ejercerla. Una vida tranquila me bastaba. No aspiraba a más. Por mi franqueza, la señora Ann y los demás miembros de la familia, ya contrarios al compromiso, empezaron a insinuar que yo solo buscaba aprovecharme del favor concedido. Al menos tiene algo de sentido común, decían. ¿Cómo podría una muchacha de campo aspirar a un hombre educado en la élite de una familia centenaria? Además, todo el mundo en las ciudades se sabe que Calvino y la hija del grupo Mao son amigos de infancia. Un amor perfecto entre iguales. Cuando ella se gradúe, se casarán. Una campesina que ni siquiera distingue una bolsa de marca. ¿Qué hace metiéndose en medio? Jamás tuve intención de hacerlo. El anciano, viendo que mi decisión era firme, me prometió que, después del festival del medio otoño, prepararía el dinero y me permitiría irme. La noche del 15 de agosto, con la luna llena, la mansión Ann estaba iluminada de extremo a extremo. La señora Ann organizó una reunión con jóvenes herederas de familias influyentes. Entre ellas, la señorita Mao encabezaba el grupo. Yo, con una copa de champán en la mano, me aparté de la multitud y me senté junto al estanque para contemplar la luna. De pronto, una fuerza me empujó al agua. Había crecido junto a un lago y sabía nadar, pero el golpe fue inesperado y me dio un calambre en la pierna. No podía moverme. Capítulo 5. Cuando estaba a punto de ahogarme, una sombra saltó al estanque. Tragué agua y perdí la conciencia. Mi cuerpo se aferró por instinto a algo cálido y sólido. Cuando recuperé la vista, lo primero que vi fue un pecho empapado, una camisa pegada al cuerpo. Sobre todo, las luces encendidas de la mansión y 3 pisos de testigos mirando desde adentro y afuera. Decían que, porque Calvino me había salvado y ambos estábamos empapados, yo había perdido la pureza. En mi pueblo, todos vivíamos junto al agua. Nadar y jugar en el lago era lo más normal, sin importar el género. Las ropas nunca duraban secas más de 2 días. ¿Qué tenía que ver eso con la pureza? Cuanto más intentaba explicarme, más sombrías se volvían las miradas. El anciano Ann anunció en público que 3 días después Calvino y yo nos casaríamos. Tomados por sorpresa, todos, incluyéndome, quedamos en silencio. Aún recuerdo los rostros de aquella noche, el de la señora Ann, lleno de furia, el de las damas de sociedad, rebosante de desprecio, el de los sirvientes, de burla, y el de la señorita Mao, una mezcla de ira, arrepentimiento, dolor, desesperanza, celos y odio. Solo Calvino mantenía su semblante frío e impenetrable, sin un atisbo de emoción. El águila orgullosa del cielo había caído, sin darse cuenta, en el fango, y el fango, ignorante de su altura, creyó haberlo retenido, sin imaginar que destruiría todo su mundo. En la oficina del presidente reinaba el silencio. Yo permanecía de pie, inclinada con respeto, sin moverme. Tú, Calvino pareció contenerse. Solo dijo una palabra antes de detenerse. Pasaron unos segundos antes de que hablara de nuevo.
Con voz grave, ¿tienes algo que decirme? Sin alzar la vista, respondí con tono sumiso. Mi hijo, Leandro, es un niño inteligente, respetuoso y ambicioso. Espero que el presidente le dé una oportunidad. Nos divorciamos hace 3 años, y Leandro ya tiene 9, dijo Calvino, su voz tan fría como un lago helado. ¿Es tu hijastro? Un hombre tan sereno y reservado rara vez mostraba enojo, pero en esa pregunta contenida había una tensión peligrosa. Pensé un instante y respondí con sinceridad. No es mi hijastro, es mi hijo adoptivo. Calvino guardó silencio largo rato, luego soltó un leve, ajá, con un tono un poco más suave. Si es tu hijo adoptivo, entonces también tiene que ver conmigo. Yo debería, presidente, lo interrumpí suavemente, alzando por fin la cabeza para mirarlo. Leandro no tiene nada que ver con usted, y yo, tampoco. Regresé a mi ciudad natal e hice al fin lo que siempre quise, me convertí en ginecóloga y obstetra. Con el tiempo, mi habilidad médica me hizo conocida. No solo asistía a partos, también trataba enfermedades femeninas con gran eficacia. Poco a poco, mi nombre empezó a ser conocido en toda la región. Desde mi regreso de la ciudad S, me había dedicado tanto al trabajo que ya no tenía tiempo para nada más. Capítulo 6. Dar a luz es una de las pruebas más duras y peligrosas para una mujer. Y en plena ola de natalidad, las embarazadas a punto de parir eran más numerosas que nunca. Otro fin de semana, Leandro regresó a casa. Pasó 2 noches sin dormir, revisando información universitaria, estudiando diferentes materias y preparando decenas de cuadernos de apuntes. En un momento libre, le pregunté si Calvino lo había tratado mal. No me ha hecho daño, respondió. Solo me pregunta constantemente cosas sobre usted. Leandro me miró fijamente. ¿Usted y él se conocían de antes? Bajé los ojos y respondí con un leve, sí. ¿Y no le gusta? Preguntó de nuevo. Asentí en silencio. Leandro inclinó la cabeza. Lo entiendo, dijo sombremente. Desde entonces, no volvió a mencionar a Calvino. Pasaron 2 semanas tranquilas. La siguiente vez que vi a Calvino, su lujoso coche de negocios causó revuelo en todo el pequeño pueblo. Leandro bajó del vehículo con el rostro tenso. Tras él, un asistente colocó una silla plegable de diseño junto al coche. Calvino descendió acompañado de 2 niños, un par de gemelos, un hermano y una hermana de rasgos finos, bellos, con la misma elegancia que él. En su rostro no había nada que recordara al mío. Mamá, dijo Leandro corriendo hacia mí, situándose frente a mí como un escudo. Vi las marcas rojas de unos dedos en su muñeca y el corazón se me encogió. Calvino me miró y luego dijo suavemente a los gemelos, vayan. Los niños parecían reacios, pero obedecieron y se acercaron a mí. Yo, sin embargo, solo sentí un frío intenso recorrerme el cuerpo, temblando sin poder detenerlo. Había estado al borde de la muerte por ellos, desangrándome en el parto, sintiendo como la vida se escapaba de mí. Aquella sensación seguía tan viva como entonces. No es que me faltara amor de madre. En pleno invierno, me colaba en su jardín para hacer 4 muñecos de nieve, un padre, una madre y 2 hijos, solo para que al salir los vieran y recordaran que alguna vez fuimos una familia. Cuando mi hija tuvo una fiebre que no bajaba con ningún medicamento, doné mi propia sangre para salvarla, creyendo ciegamente en aquella absurda teoría de que la sangre de la madre podía sanar al hijo. Y cuando me los arrebataron por la fuerza, me aferré desesperada a la manga del mayordomo, negándome a soltarlos. ¿Cómo alguien de tu condición puede educar bien a estos niños? Me gritaban. La señora mayor los criará personalmente. No tienes derecho a negarte. De todos modos, eres su madre biológica. Cuando crezcan, naturalmente se acercarán a ti. Pero cuando crecieron, no solo no se acercaron, fueron crueles. Capítulo 7. Una vez, la criada de la mansión y el chofer tuvieron una relación en secreto. Temían perder el empleo si se descubría el embarazo. Así que lo ocultaron hasta los 7 meses. Fui yo quien lo descubrió por casualidad. La muchacha, presa del miedo, entró en trabajo de parto prematuro. No podía quedarme de brazos cruzados mientras una vida corría peligro. La ayudé a dar a luz. El bebé apenas había llorado por primera vez cuando la puerta del garaje fue pateada violentamente. La anciana matriarca, furiosa, ordenó que me castigaran públicamente. Recibí 10 latigazos. La piel de mi espalda se abrió en heridas sangrantes. Sudaba frío. Tirada en el suelo, humillada, mi hija abrazaba la cintura de la abuela con fuerza, sin mirarme siquiera. Mi hijo me señalaba con el rostro lleno de desprecio. Te has rebajado, nos has avergonzado a todos. No mereces ser mi madre. Ahora, esos mismos gemelos estaban frente a mí, cabizbajos. Mamá, susurraron. Los jóvenes señores deben haberse confundido, dije con una sonrisa forzada, bajando la cabeza con humildad. Yo solo soy una enfermera común. ¿Cómo podría ser su madre?
No hice nada malo. Aunque ese bebé fuera ilegítimo, aunque aquella sirvienta fuera una mujer sin decoro, aunque asistir partos fuera tarea de enfermeras o comadronas, yo no me equivoqué. Calvino, con su llegada ostentosa, rompió por completo la calma que Leandro y yo habíamos construido. Tras su partida, los vecinos no dejaban de preguntar quién era aquel hombre tan distinguido, y quiénes eran esos adorables gemelos. Pensé un momento antes de responderles. Su madre casi muere al darles a luz, con una hemorragia que pudo costarle la vida. La madre de él, el presidente, dijo que salvaran a la madre y dejaran morir a los niños. Pero yo los salvé a los 3. Solo tengo una pequeña deuda de gratitud con ellos, añadí, nada más. No sabía por qué Calvino había venido a verme con los niños. Tampoco quería saberlo. Ya no importaba. 2 mujeres embarazadas del vecindario estaban a punto de dar a luz. Habían hecho cita conmigo con anticipación. Revisé 3 veces todo el material, medicinas hemostáticas, pastillas para mantener el embarazo, tónicos para la sangre, gasas esterilizadas, tijeras, agujas e hilo. Luego repasé los registros médicos, analizando cada posible complicación. Eso era lo que realmente merecía mi atención. Calvino inscribió a sus hijos en la mejor escuela privada de la ciudad, donde, casualmente, Leandro también estudiaba, por muy prestigiosa que fuera. Esa escuela no se atrevería a contradecir al presidente del grupo. A los pocos días, el director anunció unas supuestas reformas del edificio y dio vacaciones a todos los alumnos. Y así, Calvino volvió a traer a Leandro a casa. Esta vez, no se quedó junto al coche. Caminó hacia mí, me miró fijamente y dijo en voz baja, Nova está enferma, quiere verte. Capítulo 8. Miré a la niña entre los gemelos. Su rostro estaba pálido, y aunque era verano, llevaba sobre los hombros un fino chal. Permanecí impasible y le dije con frialdad, si está enferma, debería volver a la ciudad y consultar a un médico, o ir al hospital a ver a un especialista. Ya es tarde, será mejor que regresen pronto. Llamé a Leandro y me di vuelta para entrar en casa. De pronto, alguien me sujetó la muñeca. Calvino, con los dientes apretados, dijo, Nova también es tu hija de sangre. Aquellas palabras fueron como una señal. Nova se acercó a mí con pasos medidos y elegantes, el vestido balanceándose suavemente sin mostrar los pies. Rodeó mi cintura con los brazos, apoyó su rostro caliente contra mi pecho y sollozó con voz suave, Mamá. Nova se siente mal. Y así fue como Nova, Ann y Elías terminaron quedándose. Nunca he sabido cerrar los ojos ante la vida, ni mucho menos ante un niño. Nova yacía en la cama, cubierta con un abrigo de piel de bisón carísimo, sin tocar la vieja sábana que la cubría. Su postura era incómoda, pero insistió en permanecer así, y yo no discutí más. Tras examinarla, le dije a Calvino que Nova solo sufría un leve malestar por el cambio de clima. Deberían regresar pronto a la ciudad, San, le aconsejé. La empresa tiene asuntos importantes, respondió en voz baja. El grupo está seleccionando una nueva generación de aprendices de dirección. Ya veo, murmuré. Entonces terminen pronto la selección. Así podrán volver cuanto antes. Calvino apretó el puño, y de repente me miró con furia contenida. Cuando dices, terminar pronto la selección, hablas por tu hijo adoptivo. Y cuando dices, volver cuanto antes, en realidad nos estás echando, ¿no? Asentí ligeramente. Sí. El rostro de Calvino se crispó. ¿En tus ojos no existo yo, ni nuestros hijos? No son nuestros, dije con serenidad. Son tuyos, Nova y Elías, hijos biológicos de Calvino, criados por la señora Ann. Julia no los reclamó. El rostro de Calvino se volvió tan pálido como el papel. Sus labios temblaron mientras murmuraba. Solo nos divorciamos. Sigues siendo su madre. Siguen siendo nuestros hijos. No le di tiempo a que continuara. Dio 3 pasos hacia atrás. Se giró y se marchó con prisa. Lo observé alejarse, con ese andar vacilante, una desolación que nunca antes había visto en él. Así comprendí que incluso la desesperación tiene grados. La suya se manifestaba en pasos tambaleantes. La mía era total, una ruina completa del alma. ¿En qué momento empezó todo? Quizá aquella vez, poco después de casarnos, cuando lo oí decirle a su amigo más cercano. Casarme con Julia no fue mi elección. Quería una alianza entre iguales. Una esposa de familia poderosa, pero mi padre me presionó usando el nombre de ella. No me importaba, pero si la rechazaba, dañaría la imagen de la empresa. Evalué los pros y los contras, y acepté. Capítulo 9. Quizás todo comenzó cuando estaba embarazada y Calvino dijo aquella frase. La empresa está en un momento crucial. No es buen momento para que nazca el primogénito. Ve al hospital, deshazte de él. O tal vez fue aquel día en que le preparé 4 platos con esmero y él los tiró todos a la basura, mirándome con frialdad.
Deberías comportarte como una dama de sociedad, no perder el tiempo con estas trivialidades. O quizás fue cuando me humilló públicamente y luego, con el mismo tono glacial, me espetó: te has rebajado. Tu comportamiento es vergonzoso. ¿Cómo puedes ser digna de ser la esposa del presidente del Grupo AN? Demasiadas cosas. Desolación. En aquel entonces ya no tenía alma. Caminaba como un cuerpo vacío. Después de que Calvino se marchara, preparé una sopa de costillas con flor de loto. Le pedí a Leandro que vigilara a los gemelos. Tomé mi maletín médico y fui al hospital comunitario. El parto fue bien. 2 horas de dolor, poca pérdida de sangre, un desgarro leve, y finalmente nació una niña sana. De los partos que había asistido, este fue uno de los más tranquilos. Al volver al apartamento, escuché voces discutiendo adentro. La primera fue la de Elías, llena de furia. ¿Crees que queríamos venir? Si no fuera porque papá nos obligó, nadie estaría en este agujero. Nova gritó también. ¿Y tú quién te crees para echarnos? No eres más que una campesina vulgar, sucia. Elías siguió, con los ojos llenos de odio. Una plebeya, una cualquiera. Engañaste a mi padre. Por tu culpa tuve que dejar la escuela internacional y venir a este sitio horrible. Todo es por ti. Nova comenzó a sollozar. Quiero a la abuela, quiero volver a casa. Bajé la cabeza y me toqué el pecho. Antes, solo con verlos a lo lejos me sentía feliz, ilusionada. Ahora, en cambio, una calma helada me envolvía, tan profunda como el sueño o la muerte. Hice ruido adrede, y el silencio cayó de golpe. Cuando abrí la puerta, los 3 niños estaban sentados a la mesa, cada uno con un cuenco de sopa de flor de loto frente a sí, quizás porque comprendieron que los había escuchado. Los gemelos tenían los rostros tensos y avergonzados. Mamá, dijo Leandro, levantándose para tomar el pesado maletín de mis manos. Después de lavarme las manos, encontré otro cuenco en la mesa. Cuando me senté, apareció además un trozo de costilla en mi sopa. Leandro había tomado un pedazo de flor de loto de la mía y lo colocó en la suya. Sonreí. La esposa del señor Lee ha tenido una niña, comenté. Leandro asintió. La semana pasada fui con el hermano mayor de los Lee al centro comercial. Dijo que presentía que sería niña y ya compró vestidos de princesa para su pequeña. También me dio varios regalos, para agradecer la ayuda. Mañana le pediré a la señora Liu que te compre una prenda nueva, añadí. Mamá, no hace falta, suspiró Leandro. Entre Leandro y yo solo se cruzaban palabras cotidianas, simples, pero no sé cuál de ellas tocó un nervio en los gemelos. Van. Elías golpeó la mesa y se puso de pie, mirándome directamente. Ya sé que nos escuchaste. Antes de que pudiera responder, alzó el mentón y dijo con voz desafiante, y no me importa que lo hayas hecho. Capítulo 10. Tú y papá nunca hicieron buena pareja, por tu origen humilde. No tenemos una familia poderosa que nos respalde. Cuando mi hermana se case o cuando yo entre en el mundo de los negocios, todos se burlarán de nosotros por tu culpa. Contuve la mano de Leandro, que ya estaba lista para golpear la mesa, y miré serenamente a los gemelos. Con voz tranquila, pregunté, si no fuera por mí, ¿ustedes existirían acaso? Elías y Nova se quedaron petrificados, sin saber qué responder. Más tarde, Calvino llegó para recogerlos. Antes de que pudiera decir una palabra, alguien irrumpió corriendo. Doctora, Ava se cayó hace un momento y está sangrando mucho. Iba a pedir ayuda, pero Leandro ya había reaccionado, tomó el maletín médico con una mano y con la otra encendió la linterna del móvil. Ya está oscureciendo. Voy contigo. Mamá. Calvino se interpuso frente a nosotros y extendió la mano hacia Leandro. Dame el maletín. Leandro lo miró con desconfianza. Calvino volvió la mirada hacia mí. Sus ojos negros eran profundos como un abismo. Los llevaré en el coche, dijo. Llegaremos más rápido. Sin dudar. Tomé el maletín y el teléfono y me dirigí hacia su lujoso vehículo. Dentro del coche, abrí rápidamente el historial médico de Ava. De pronto, una luz cálida iluminó el interior. Calvino había encendido la lámpara del techo. Ignoré su gesto. Toda mi atención estaba en los documentos. ¿Tienes sed?, preguntó de pronto. Hay agua. Este de hoja de loto. ¿El que te gusta? No tengo sed, respondí sin levantar la vista. Pasaron unos segundos. ¿Tienes hambre? Tengo pastelillos de pasta de loto, los que solías comer. No tengo hambre, dije, sin apartar los ojos de la pantalla del teléfono. Un silencio tenso se apoderó del coche. Al cabo de un rato, Calvino murmuró, hace calor. ¿Podrías callarte un momento? Le corté bruscamente. Fruncí el ceño, levanté la mirada y al ver su rostro, me quedé en silencio unos segundos antes de añadir con frialdad. Es una cuestión de vida o muerte. No me distraigas. Ava llevaba un embarazo difícil. Las náuseas eran más fuertes de lo normal. Tenía el cuerpo hinchado.
dificultad para respirar. A los 7 meses había llegado a perder la visión por momentos. Después de tanto sufrimiento, por fin había llegado el momento de dar a luz, y justo entonces ocurrió el accidente. Ava, pálida y temblorosa, me aferró la muñeca con fuerza. Su voz rota por el miedo. Salve al bebé, se lo ruego. No importa si yo muero, pero el niño debe vivir. Aparté su mano con calma y respondí con voz fría pero firme. No puedo salvar al bebé sin salvarte a ti. Si tú mueres, morirán los dos. Solo si vives, él podrá nacer. Ava apretó los dientes y, con un grito ahogado, reunió las últimas fuerzas que le quedaban. Me había lavado las manos 3 veces con desinfectante, pero aún así, la sangre manchó un poco mi bata. El olor a desinfección impregnaba mi ropa y mi piel. Cuando salí de su casa, Calvino me esperaba junto a su automóvil de negocios. La noche caía lentamente. Las farolas derramaban una luz amarilla sobre la calle vacía. Lo miré de lejos. Recordé que, años atrás, también lo había esperado así, sola, en silencio, aguardando que regresara conmigo a casa. Capítulo 11. La sede del Grupo AN era inmensa, desde la zona oeste, donde vivíamos, hasta el ala este, donde residían el viejo presidente y su esposa. Se necesitaban 15 minutos en coche, cada noche. Después del trabajo, Calvino conducía hasta el ala este para rendirle cuentas al anciano presidente. Yo, temerosa de que trabajara hasta muy tarde, solía prepararle una cena ligera y conducir hasta allí para recogerlo. Al principio podía esperarlo en el vestíbulo del edificio. Luego, me prohibió entrar y tuve que aguardar en el estacionamiento. Más tarde, ni siquiera eso me permitió. En la empresa hay suficiente personal para atenderme. Mi madre se encarga de esos detalles. Si no tienes nada importante, no vengas más al edificio. Aún recordaba sus palabras. Frente a él, a pocos pasos de distancia, incliné ligeramente la cabeza. Gracias por traerme, señor Ann. Fuimos marido y mujer, respondió apartando la mirada. No hace falta tanta formalidad. Sube al coche. No, gracias. Lo miré y añadí en voz baja. Acabo de asistir a un parto. No estoy limpia. No debo ensuciar su coche. Me giré y caminé hacia la parada de taxi cercana. A ambos lados del camino se alzaban muros que resguardaban urbanizaciones de lujo. Detrás de ellos se adivinaban árboles balanceándose al viento. Era comienzos del otoño. Las hojas empezaban a amarillear, aún en su caída. No sentí tristeza. La naturaleza siempre renace. Las hojas mueren este año, pero el próximo volverán a brotar. No era como el lago artificial de la mansión Ann, tan cuidadosamente diseñado, tan perfectamente controlado, y aún así, por más que lo cuidara, los lirios de agua florecían cada vez menos. Las hojas se marchitaban, hasta que solo quedó una flor, la última, la que me llevé conmigo. Escuché pasos detrás, me detuve y me volví. Era Calvino. Llevaba su habitual traje a medida, impecable y majestuoso, aunque sus zapatos italianos de cuero parecían fuera de lugar sobre el barro del camino rural. Alguna vez, yo había sido la que no encajaba. Ahora, él, Calvino, lo llamé finalmente. Él pareció sorprendido. En sus ojos brilló una luz de esperanza y su voz se quebró con emoción. Tú, lo interrumpí. ¿Por qué trajiste a los niños a verme? ¿Qué buscas realmente? Calvino guardó silencio unos segundos y luego habló con tono grave. Entre tú y yo ha habido muchos malentendidos. Quiero que vuelvas conmigo, que volvamos a ser una familia. Incliné la cabeza, observándolo sin decir nada. Calvino, siempre tan reservado, hablaba ahora sin freno, casi con desesperación. Nací con una falta de sensibilidad. No fue mi intención ser frío contigo. En los negocios sé calcular los riesgos y los beneficios, pero contigo perdí esa capacidad. No supe cómo tratarte, ni qué hacer para no herirte. Ya no será así, Julia. Por fin entiendo lo que siento. Sus labios temblaron. La contención se rompió. Te amo. Me quedé mirándolo unos segundos, con una calma que me sorprendió incluso a mí misma. Capítulo 12. En otro tiempo, ni siquiera una declaración así habría sido necesaria. Un simple gesto suyo bastaba para que mi corazón latiera con fuerza. Pero ahora, la serenidad en mi interior era absoluta. Julia, dijo Calvino acercándose y tomando mis manos. Nunca me volví a casar. Solo te tengo a ti en el corazón. Bajé la vista hacia nuestras manos entrelazadas y pregunté de pronto, si te quedaras aquí conmigo, renunciando a tu cargo en el grupo, ¿lo harías? Calvino se quedó helado. No necesitaba respuesta. Su silencio bastaba. Yo, en cambio, permanecí impasible, sin rastro de emoción en el rostro. Dices que hubo malentendidos entre nosotros. Lo sé, pero también sé que para ti el grupo AN, el poder y la familia siempre fueron más importantes que yo. Por eso, cuando nos comprometimos, deseabas casarte con la heredera de una gran familia. Y después de casados,
Mantuviste tu ambigüedad con ella. ¿Sabes cuándo decidí no mirar atrás? No fue cuando tu madre dijo que debía aceptar ser la otra y tú guardaste silencio. Tampoco cuando te propuse el divorcio y aceptaste sin dudar. Fue cuando vi, a tus 26 años, los planos de la mansión que diseñaste con tus propias manos para casarte con esa mujer. Tras nuestro divorcio, debía esperar 15 días para recibir los documentos oficiales, pero al día siguiente, Calvino fue enviado al extranjero por la empresa. Mi posición en ese momento era ambigua, ya no era su esposa, pero aún no era una completa extraña. Planeaba mudarme del dormitorio principal, hasta que, inesperadamente, un ejército de obreros de remodelación invadió la casa. No necesitas mudarte, me dijo, sonriendo con falsedad, la asistente de su madre. La señorita Mao jamás dormiría en una habitación usada por ti. Además, el joven amo diseñó personalmente una mansión nueva cuando tenía 26 años, pensando en su futura esposa. Cada ladrillo, cada hoja, fue elegido por él. Esa será su verdadera residencia. El grupo An, con su riqueza desbordante, rellenó medio jardín para levantar una nueva torre. Desde el patio, observé cómo el edificio crecía, del suelo al cielo, de lo simple a lo ostentoso, hasta convertirse en un palacio reluciente, y en ese instante entendí que ya no podía engañarme. Podía prepararle infinidad de sopas tonificantes, escoger para él los trajes más finos, y aún así, seguiría siendo un accidente en su vida. Esa mansión no era mía, Calvino, tampoco. Me prometiste 5 años de matrimonio y nunca te casaste con otra. Sentiste algo por mí, eso es cierto. Permitiste los rumores con la señorita Mao para atar al grupo An a su familia. Eso también es cierto. Ahora me pides volver a la villa, reconciliarnos. Es verdad, pero no estás dispuesto a renunciar al poder ni a tu herencia familiar. Eso también es verdad. Sonreí con tristeza y murmuré, eres un hombre brillante, Calvino. Sabes perfectamente que entre yo y el grupo An no puedes tener ambos, y tú nunca me elegirías a mí. Capítulo 13. Julia, la voz de Calvino era ronca, quebrada. El hombre que siempre había sido un modelo de autocontrol, el presidente elegante y frío, se mostraba ahora frágil y vulnerable. Antes no supe ver lo que sentía. Te hice sufrir. Hablaré con mi madre. No volverá a meterse contigo. En la empresa todos te respetarán. Nuestro amor no tiene que ver con el grupo An. No entiendo por qué insistes en... Tal como pensaba, suspiré con suavidad. No vas a elegirme. Calvino se quedó paralizado. Instintivamente, soltó mi mano. Calvino, continué con calma. Tú tienes tu brillante carrera, y yo tengo mis propias metas. Tal vez sean simples, pero me bastan para sentirme plena. Algunas flores nacen en el barro y florecen en la llanura. Algunas grullas se bañan en la luz del cielo y nunca tocan el polvo. Las flores cubren la tierra, las grullas ascienden al firmamento. Tú y yo estábamos destinados, pero no a estar juntos. El resto del camino lo recorrimos en silencio, cada uno con su móvil encendido para alumbrar el sendero. Ninguno dijo palabra hasta que la puerta de la villa apareció ante nosotros. Entonces, sentí como alguien me tiraba de la manga. Los dedos de Calvino temblaban ligeramente, como si apenas pudiera controlarlos. Murmuró con voz temblorosa, te llevo dentro. Solo que he llegado tarde. No, no es tarde, respondí, apartando mi brazo. Es un error. Si aquella noche nunca hubiera ocurrido, quizá él seguiría siendo él, y yo misma, cada cual en su sitio, viviendo en paz. Leandro y los gemelos no volvieron a pelear, aunque en la mirada de los niños hacia él aún ardía un rencor silencioso. Antes de subir al coche, Calvino me miró profundamente. Volveré a verte. No es necesario, contesté. No quiero verte otra vez, y menos aún, a ellos. Las miradas de los gemelos se tornaron frías e idénticas a las que lanzaban a Leandro, duras, resentidas. Calvino guardó silencio unos segundos y luego subió con los niños al coche. El vehículo de lujo se alejó lentamente por la carretera. Leandro apretó mi mano y dijo en voz baja, «Mamá, lo siento». «¿Por qué?», pregunté, inclinándome hacia él. El chico frunció los labios, dubitativo, y confesó casi en un susurro, «No soporté oírlos hablarte así que puse un poco de polvo de melón amargo en la sopa». El melón amargo lo es de verdad, basta un sorbo para quedarse sin palabras durante horas. Leandro bajó la cabeza, avergonzado. «Son tus hijos. Mamá, no debí hacerlo». «¿Mis hijos?», sonreí con ternura. «¿Acaso no eres tú mi único hijo?». Después de decirlo, suspiré con suavidad. «Pero me temo que lo de la universidad de élite ya no será posible». «No iré a una universidad de élite», respondió con firmeza. Alzó la mirada. En sus ojos no había dudas, solo claridad. «He decidido inscribirme en la universidad local. El rector me ha recomendado y pronto vendrán representantes de la universidad C para formalizarlo». La universidad C era buena,
pero no comparable a las de la capital. Y Leandro tenía talento suficiente para entrar en cualquier institución de prestigio. Entre el cariño de una madre y el atajo hacia el éxito, dijo sonriendo con dulzura: yo siempre elegiré a mi madre. Capítulo 14. Poco después, Leandro ingresó en la Universidad C. Al año siguiente, cuando regresó a casa durante las vacaciones, entró por la puerta con una flor de loto en la mano. Alguien debió arrancarla del lago del campus para jugar y la dejó tirada, dijo, ofreciéndomela. La flor aún no había terminado de abrir. Busqué un frasco de cristal y la coloqué en agua. Esa flor de loto floreció hasta después del Festival del Medio Otoño. Desde entonces, cada año hubo flores nuevas, pero nunca volví a ver a quien la había arrancado y abandonado. Extra, Calvino. Calvino Ann era el hijo mayor del señor Ann. Nació con un rostro atractivo, de temperamento frío y reservado. En su manera de actuar, nunca cometía errores. Poseía una mente astuta y una visión a largo plazo, cómo hacerse un nombre, cómo establecer su autoridad, e incluso cómo, en el futuro, usar un matrimonio de conveniencia para consolidar su poder. Calvino lo había planeado todo con precisión. A los 24 años, puso sus ojos en el grupo Mao. A los 25, tal como había previsto, conoció a la señorita Mao y conquistó su corazón. A los 26, diseñó personalmente la nueva residencia matrimonial. Según su plan, esos planos serían vistos algún día por la señorita Mao, y cuando ella los viera, caería rendida ante él, completamente entregada. Sin embargo, nunca imaginó que una chica llamada Julia aparecería en su puerta. La chica llevaba una mochila sencilla, pero en sus brazos traía una flor de loto fresca. Con cierta timidez, dijo que no tenía un regalo valioso y que no quería llegar con las manos vacías. Así que había cortado una flor del estanque de lotos en el parque fuera de la ciudad como muestra de cortesía. Su padre prometió casarla con él. En el fondo, Calvino se oponía a ese matrimonio, pero no mostró la menor señal, porque era el modelo de la élite empresarial, un hombre que ponía la piedad filial por encima de todo. Las órdenes de los padres eran sagradas. Podía notar que, al verlo por primera vez, las orejas de Julia se sonrojaron. Fue amor a primera vista. Eso lo irritaba aún más, porque sabía que si no se casaba con la señorita Mao y en su lugar se unía a una chica común, su camino en el mundo de los negocios sería mucho más difícil. Pero, para su sorpresa, Julia lo rechazó. Julia claramente lo amaba, pero en lugar de aceptarlo, pidió capital para emprender su propio negocio. ¿No quería casarse con él? Eso sí que era inesperado. No solo eso, después de rechazar el compromiso, Julia empezó a evitarlo deliberadamente. Calvino estaba convencido de que, con su posición y su aspecto, ninguna mujer podría rechazarlo. Pensó que Julia lo hacía para hacérsela interesante, como una estrategia para atraerlo. Sin embargo, con el tiempo, descubrió que no era así. Julia realmente lo estaba evitando. Julia provenía de una familia común y solía hacer cosas que él consideraba impropias de su estatus. Un día, la vio con unos pantalones cortos, metida en el lago artificial de la zona residencial, pescando con las manos. Abrazaba los peces vivos con una sonrisa tan radiante que competía con las estrellas. Era absurdo, incluso de noche. Una futura esposa de la alta sociedad no debería comportarse de manera tan poco decorosa. Sus piernas blancas y esbeltas brillaban bajo la luz de la luna. Si alguien la hubiera visto, bueno, al menos, esa noche silenciosa, él sí la vio. Capítulo 15. Lo que más le irritaba era que Julia había convertido aquellos peces en una exquisita cena para los ejecutivos de la empresa. Todos fueron invitados, excepto él. Calvino no se enfadó, pero sentía un nudo en el pecho, una incomodidad que no sabía explicar. La noche del Festival del Medio Otoño, Calvino debía asistir a una recepción junto a la señorita Mao. Sin embargo, por una extraña corazonada, terminó siguiéndole los pasos a Julia. Julia estaba sentada en un banco junto al lago, comiendo un pastel de luna mientras sonreía para sí misma. Mañana se mudaría de la villa, y aún así, tenía fuerzas para sonreír. La pluma en la mano de Calvino casi se partió de la presión. En ese momento, vio a la asistente de la señorita Mao acercarse sigilosamente a Julia. Calvino entendió de inmediato las intenciones de la mujer. Podía detenerla, enviarle un mensaje de advertencia o, simplemente, mirar hacia otro lado, pero en ese instante decisivo, tomó la decisión más impulsiva de toda su vida. Tras casarse con Julia, Calvino no supo cómo convivir con ella. Aquello no formaba parte de su plan, así que actuó según su naturaleza, distante y sereno. Un socio comercial le preguntó cómo se sentía en su recién estrenado matrimonio. Por supuesto, no podía revelar la verdad de aquella noche, así que fingió indiferencia y respondió con palabras vacías. Cuando Julia quedó embarazada, su corazón se llenó de júbilo. Por fin, ella y él compartían un lazo de sangre, un vínculo real.
pero pronto notó que algo no andaba bien. La señorita Mao no aceptaba su derrota. Deseaba reemplazar a Julia, pero temía las consecuencias de un embarazo propio. Por ello, se alió con la madre de Calvino y le administraron una droga secreta a Julia. Aquel fármaco provocaba embarazos múltiples. Si Julia moría en el parto y salvaban solo a uno de los bebés, ellas alcanzarían su propósito. El asunto involucraba al grupo Mao, así que no podían permitir que se supiera. Calvino buscó una excusa para pedirle a Julia que interrumpiera el embarazo, pero Julia tenía un carácter fuerte, y su madre también se opuso. La señorita Mao, aprovechando la situación, hizo que él fuera enviado a una filial en el extranjero. Finalmente, Julia dio a luz a gemelos. Arriesgando su vida, sobrevivió, pero su cuerpo quedó debilitado, necesitando cuidados especiales para no desarrollar una enfermedad crónica. Calvino aceptó que su madre criara a los niños mientras Julia se recuperaba. Sin embargo, Julia no lo sabía. En pleno invierno, escapó a escondidas al cuarto de los bebés para grabarles un video. ¿Salir en medio del frío glacial? ¿Quería morir? Furioso, Calvino borró el video y la reprendió severamente, advirtiéndole que no volviera a hacer tonterías. La posición de Julia ya era frágil dentro de la familia. Si la señorita Mao o su suegra encontraban un motivo para acusarla, su vida se volvería insoportable. Pero Julia insistió en asistir el parto del hijo ilegítimo de una sirvienta. ¿Y si alguien se enteraba? ¿Cómo limpiarían su reputación después? Calvino solo pretendía que su madre le diera una lección, para que aprendiera a ser más prudente. Nunca imaginó que su madre la humillaría públicamente, sin dejarle ni una pizca de dignidad. Cuando Calvino regresó a la villa, solo encontró a Julia con el rostro pálido como el papel. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, y esa imagen le partió el alma. Capítulo 16. Pero al mismo tiempo pensó, si ella se comportaba de esa manera tan imprudente, ¿no temía que alguien aprovechara eso para amenazar su matrimonio? Las palabras de reprimenda salieron de su boca sin pensar. Calvino no quería que Julia se alejara de él, pero ella, poco a poco, comenzó a hacerlo. No podía precisar cuándo cambió todo entre ellos. Los ojos de Julia ya no lo miraban con amor. Pronto notó que ella se había acercado demasiado a un joven médico. Un día, revisando la computadora portátil de Julia, encontró decenas de correos electrónicos. Al abrirlos, descubrió imágenes anatómicas explícitas de órganos femeninos, sumamente indecentes. Todos provenían del mismo médico. Calvino había renunciado a un matrimonio estratégico cuidadosamente planeado por años, y Julia le pagaba así. Se sintió ansioso, furioso, traicionado. Entonces, cuando Julia le pidió el divorcio, él respondió sin dudar, con voz fría, bien. Desde entonces, cada uno siguió su propio camino. Se convirtieron en dos extraños bajo el mismo cielo.